Vamos a hablar ahora un poco sobre el carcinoma nasofaríngeo. Para eso vamos a ver un poquitito los tipos, la etiología, la estadificación, abordaje diagnóstico, abordaje terapéutico y seguimiento. A manera de introducción, vamos a estar hablando sobre el cáncer de la nasofaringe. La mayoría surge a partir del epitelio escamoso estratificado, que corresponde aproximadamente al 60% de la superficie de la rinofaringe. Los tumores primarios de la nasofaringe son poco frecuentes. Son variables. Pueden ser carcinomas, linfomas, sarcomas. Y el más frecuente es el carcinoma nasofaríngeo. Existen tres tipos según la clasificación de la OMS. El carcinoma epidermoide queratinizante es el tipo 1. El 25% de los casos corresponde al carcinoma epidermoide queratinizante, sobre todo en países occidentales. Hay una diferenciación escamosa con puentes intercelulares y queratinización en gran parte de las células. Carcinoma epidermoide no queratinizante es el tipo 2, el 15 al 20% de los casos. A la microscopía óptica se pueden observar distintos tipos celulares, desde formas maduras hasta anaplásicas, escasa o nula producción de queratina, carcinomas transicionales por su parecido con los carcinomas del tracto urinario. Y después tenemos al carcinoma indiferenciado, que es el tipo 3, 63% de los casos, es más frecuente en zonas endémicas. Tiene variantes, como el linfoepitelioma, carcinoma de células claras, carcinoma anaplásico. Los linfocitos no forman parte del carácter neoplásico del tumor y pueden encontrarse en los tres tipos de carcinoma nasofaríngeo, aunque con un claro predominio en los carcinomas indiferenciados, constituyendo el clásicamente denominado linfoepitelioma. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos 5 factores principales. El virus del Epstein-Barr es uno de los factores etiológicos más importantes y firmemente confirmados. Los títulos anticuerpos se encuentran significativamente más elevados que en la población general. El carcinoma indiferenciado es casi constante la presencia del virus de Epstein-Barr. Los factores genéticos. Hay muchos casos de agregación familiar. Hay mayor riesgo de carcinoma nasofaringe en ciertos casos y condiciones. Los halotipos específicos en el HLA, como el HLA-2, en el brazo corto del cromosoma 6. Anomalía en ciertos cromosomas, como de lesiones en 1P, 3P, 14Q, 16P y 16Q, o amplificaciones en 1Q, 3Q, 12P y 12Q. Polimorfismos en la enzima citocromo P450, el genotipo C2C2 de esta enzima implica un riesgo de 2,6 veces mayor. Y con respecto al sexo y la edad, en hombres es 2 a 3 veces más frecuente que en mujeres. El riesgo aumenta con la edad, con un pico entre los 60 y 69 años. En ciertas áreas como el sur de China, el pico máximo es más temprano, entre los 45 y 54 años. La raza, la población de mayor incidencia está en China. Esta incidencia persiste a pesar de las migraciones a otros países y disminuye progresivamente entre la primera y la tercera generación. Factores ambientales como las nitrosaminas consumidas en conservantes de pescado, vegetales en conserva, carnes secas y ahumados y ciertos hidrocarburos aromáticos policíclicos. La deficiencia de ingesta de fruta fresca, carotenos o fibra. Tres factores de exposición se consideran actualmente relacionados con la incidencia de un carcinoma nasofaríngeo: formaldehído, polvo de madera y el tabaco. La patogénesis del carcinoma nasofaríngeo está estrechamente relacionado con el virus del Epstein-Barr y se ha establecido que el ADN del virus derivado del cáncer que circula en plasma es un marcador tumoral para el cáncer de nasofaringe con una alta sensibilidad y especificidad. Podría ser utilizado como cribado para las poblaciones de riesgo y para la vigilancia de recidivas del tratamiento. Para el diagnóstico de adenopatías metastásicas con un tumor primario desconocido. Vamos a hablar un poco de lo que es el abordaje diagnóstico. Primeramente, mencionar lo que es la sospecha clínica. Se manifiesta con una adenopatía típicamente laterocervical. Se puede también manifestar muy frecuentemente con otitis serosa unilateral persistente que se documenta
en las pruebas audiológicas como una curva B. Puede dar también una clínica de insuficiencia respiratoria nasal, así como puede manifestarse como epistaxis o rinolalia cerrada, e incluso en estadios avanzados puede llegar a afectar los pares craneanos por afección a la base del cráneo. Suelen verse afectados los pares oculomotores por afectación del seno cavernoso, así como los pares bajos también pueden verse afectados por afectación del agujero rasgado posterior. Una vez hecha la sospecha clínica, el flujograma diagnóstico se orienta hacia lo que es una exploración endoscópica nasofaringe. Esta exploración usualmente objetiva una masa tumoral que se ve a través de las ventanas coanales, y este puede ser el método utilizado para realizar una biopsia de este sitio primario, una biopsia diagnóstica, y también puede hacerse una punción de la adenopatía cervical sospechosa de estar comprometida por la patología, que se envía para hacer citología, ¿verdad? Esto nos hará el diagnóstico inclusive histológico del tipo de tumor con el que estamos lidiando. Posteriormente, el abordaje diagnóstico ya está orientado a estudiar la extensión locorregional y la diseminación de la patología. Se puede hacer una tomografía, idealmente con contraste, ¿verdad?, en la que se puede objetivar la masa en cavum, en rinofaringe, y su extensión a los espacios aledaños. También se puede evaluar por resonancia magnética, que es el método ideal para evaluar la extensión intracraneal. Y también se puede realizar como método de diagnóstico la detección del ADN viral del virus de Epstein-Barr en las células tumorales que se expresan en las células tumorales, ¿verdad? Además, una evaluación integral del paciente debe contar con una evaluación dental. Tiene que evaluarse e inclusive iniciarse terapia nutricional, del habla, de la deglución y auditiva. Se tiene que realizar una evaluación oftalmológica y endocrina para evaluar todas las comorbilidades asociadas. Se puede también asesorar acerca de tabaquismo, porque sabemos su relación con la patología, y asesorar sobre la fertilidad y reproducción. Respecto a la extensión de la enfermedad, podemos hablar del sistema de estadificación del carcinoma nasofaringeo de la octava edición. Primeramente hablar de lo que es la T, de la estadificación según el sistema TNM, que es la extensión locorregional. TX hace referencia a que no se puede evaluar el tumor primario. Por A o B motivo no se puede determinar la extensión de ese tumor. Cuando hablamos de un tumor T0, es un tumor diagnosticado por una punción con ganglios positivos para virus del Epstein-Barr, pero en lo cual no se identificó tumor. Esa es la diferencia con TX. Y cuando hablamos ya de un tumor T1, es el tumor más pequeño, ¿verdad? Un tumor confinado a la nasofaringe, como se ve aquí en la imagen, solamente nasofaringe en cavum. Posteriormente tenemos el T2, que habla a lo que es extensión a el espacio parafaringeo o afectación de partes blandas adyacentes, ¿verdad? ¿Cuáles son estas partes blandas adyacentes? El espacio pterigoideo medial, el pterigoideo lateral y los músculos prevertebrales. Y posteriormente tenemos lo que es un T3, ¿verdad?, que es lo que vemos aquí, que habla de infiltración ósea de base del cráneo, ¿verdad?, está aquí, cuando ya se extiende a la base del cráneo, infiltración ósea. Infiltración de vértebras cervicales, ¿verdad?, y también lo que es estructuras pterigoides y o senos paranasales, como se ve aquí, invade a los senos paranasales. Un tumor T4, el máximo nivel de extensión locorregional, sería extensión intracraneal de nervios craneales, de órbita parótida y o extensión extensa más allá del pterigoideo lateral.
Respecto a lo que son los ganglios linfáticos, primeramente mencionar que en la mayoría de los tumores de cabeza y cuello, el sistema de estadificación de los ganglios linfáticos es similar, es igual, y esta es una excepción, ¿verdad? Tienen un patrón de diseminación distinto. La diseminación suele ser temprana y en orden, no suele ser de forma saltativa o saltatoria. Los ganglios retrofaringios y los ganglios cervicales, que son las cadenas accesorias yugular y espinal, están involucradas de forma bilateral de manera habitual. Y tenemos las siguientes posibilidades. Primero, NX, que no se puede evaluar. Un N0 es una evidencia, no hay evidencia de metástasis linfática. Un N1 hace referencia a dos posibilidades, ¿verdad? Primeramente, una metástasis en ganglio linfático unilateral que sea 6 centímetros o más pequeña por encima del nivel del borde inferior o borde caudal del cartílago cricoides, o uno bilateral o unilateral a nivel retrofaringio, ¿verdad? Un N2 hace referencia a metástasis bilaterales en linfonodos de 6 centímetros o menos por encima del nivel de cartílago cricoides. Y lo que es el N3 es metástasis uniobilateral de ganglio linfático más grande de 6 centímetros en su dimensión mayor y o extensión por debajo de el cartílago cricoides, Y por último tenemos lo que es la evaluación del nivel de extensión a distancia, la metástasis, que MX es cuando no se puede evaluar, M0 cuando no hay y M1 es cuando hay metástasis a distancia. ¿Y cuáles son las posibilidades? Tenemos la extensión de metástasis en hueso, metástasis hepáticas, metástasis en pulmón y ganglios linfáticos distantes. ¿A partir de dónde? A partir de infraclavicular se considera metástasis a distancia. Y así tenemos los grupos pronósticos, los estadios, ¿verdad? Tenemos un estadio 1, primero el estadio 0, ¿verdad? Que es un carcinoma in situ, un T in situ, N0, M0 por definición. Un estadio 1, que es cuando tenemos un T1 sin afectación N ni M. El estadio 2 tiene tres posibilidades, un T1 o T0 con N1, un T2 sin N ni M o un T2N1. Son las tres posibilidades. Después el estadio 3 ya son T1 y T0 con N2, T2 con N2, T3 con N0M0 o T3 con N1M0, inclusive T3 con N2M0. Pero a partir de T4, por definición ya estamos hablando de un estadio 4A. T4 puede ser un T4N0, un T4N1, un T4N2 o cualquier T con N3. O sea, un T1 con N3 igual sería un 4A. Y desde el momento que tenemos metástasis, ya tenemos el estadio 4B, independientemente de los demás pronósticos y los demás marcadores. Ya hablando del abordaje terapéutico, mencionar que el carcinoma nasofaríngeo es altamente sensible a la radiación, por lo que la radioterapia es el pilar del tratamiento, ¿verdad? En el estadio 1 inclusive puede ser tratado este carcinoma solamente con radioterapia, mientras que en estadios más avanzados 2, 3 y 4 ya se deben combinar regímenes terapéuticos con quimioterapia y radioterapia, y el agente quimioterapéutico estándar suele ser el cisplatino. Hablando un poco de lo que es la radioterapia externa, el estándar del tratamiento se usa como tratamiento, como único gesto terapéutico en un tumor inicial, en un estadio inicial T1, N0, M0, inclusive en algunos T2 iniciales N0, M0, se puede hacer una radioterapia radical exclusiva e irradiación electiva cervical
con un control de 80 a 90%. Y en estadios más avanzados se debe combinar quimio-radioterapia. Entonces, el tratamiento, como mencionamos anteriormente, se basa principalmente en la radioterapia, debido a la alta sensibilidad, radiosensibilidad del carcinoma nasofaríngeo. Se utiliza lo que se denomina radioterapia de intensidad modulada, la cual es una forma avanzada de radioterapia que provee dosis más altas al tumor con dosis más bajas a los tejidos normales vecinos. Así disminuyen complicaciones como lo que es la serostomía. Se recomienda una dosis de hasta 70 se recomienda dosis de hasta 70 grays en fraccionamiento diario al tumor primario, y la dosis para regiones cervicales varía dependiendo de la presencia de ganglios positivos, en donde se utiliza 70 cuando están presentes y en su ausencia se utilizan 50. Cuando se encuentran ganglios muy inferiores en el cuello, se recomienda que se incluya la fosa supraclavicular en el campo de radiación. Para los pacientes con estadio 1 se utiliza radioterapia únicamente, y en los estadios 2, 3 y 4 radio y quimio. Y el agente estándar utilizado es el cisplatino, el cual provee beneficios tanto en la sobrevida global como en el control regional y a distancia. En los pacientes con moderado riesgo de metástasis se utiliza cisplatino con radioterapia de intensidad modulada de manera concomitante, mientras que cuando hay pacientes con elevado riesgo de metástasis, por ejemplo un T4 o un N3, se recomienda esquemas que introduzcan el cisplatino con docetaxel por 3 ciclos. Si se documenta la remisión completa, se da un seguimiento a los 3 meses con nasofibroscopía, tomografía o resonancia magnética e incluso PET en los casos de enfermedad localmente avanzada. Después cada 6 meses por los primeros 5 años. También se debe evaluar la función tiroidea en los pacientes con irradiación del cuello a los 10, 20 y 50 años de finalizado el tratamiento. Cuando estamos hablando de enfermedad persistente o recurrente, una recidiva tumoral después de haber ya hecho el primer gesto de quimio-radioterapia externa, nuestras opciones son en combinar técnicas de irradiación con técnicas quirúrgicas, ¿verdad? O hacer una de ellas por separado. En primer lugar tenemos la radiocirugía estereotáxica, que la combina, la braquiterapia o radioterapia interna, que puede combinarse también con radioterapia externa, y se puede hacer también una cirugía, un abordaje quirúrgico de la rinofaringe. Para el vaciamiento cervical se puede realizar una rotura capsular en estas metástasis ganglionares con braquiterapia de altas dosis, y el único tratamiento de elección para la metástasis a distancia es la quimioterapia. Respecto a lo que es el abordaje quirúrgico, tenemos dos vías, una vía endoscópica y una vía externa, una vía abierta. La vía endoscópica puede ser a través de una nasofaringectomía endoscópica transseptal, convencional o con láser de CO2, que solamente es aplicable a tumores muy pequeños. Y lo que es el abordaje externo abierto se puede abordar a través del deglobing medio facial. Se puede también hacer un abordaje transoropalatal, un transmandibular. Se puede realizar una osteotomía tipo Lefort 1 y braquiterapia de bajas dosis con este isótopo radioactivo. Abordaje infratemporal, translocación facial y el abordaje transmaxilar o maxillary swing. ¿Cuáles son secuelas del tratamiento? Alteraciones neuroendocrinas, por eso es tan importante la valoración endocrina. La serostomía, una complicación de la radioterapia. Estenosis y alteraciones en la pared de la carótida. Fibrosis de partes blandas. La rinosinusitis crónica. Osteitis, la otitis media secretora y las secuelas neurológicas.
podemos hablar acerca de cuáles son los resultados de la cirugía de rescate en las recidivas locales. Y según esta fuente, la supervivencia global a los 3 años es de 42%, siendo el factor pronóstico más importante el estadio tumoral T. Para un T1, una tasa de control del 100%, para un T2 del 67%, para un T3 del 50% y para un T4 del 17%. Como técnicas para el seguimiento se puede utilizar endoscopía nasal, tomografía, resonancia magnética o incluso radiografía de tórax, que se deben emplear cada 3 meses durante los primeros años, luego cada 4 a 6 meses durante los años 3 a 5 y posteriormente se puede hacer un seguimiento anual.